Shalom, bendiciones para todos, nuevamente con una porción de la Torá, un nuevo estudio que trata sobre este primer libro de la Torá, o conocido también como el Humash, que es el Sefer Devarim, o el libro de Devarim, o Deuteronomio, como es conocido en nuestras Biblias. Esta porción que comienza en Deuteronomio 1 hasta el capítulo 3:22, inicia el quinto y el último libro de la Torá, que también es conocida como Humash. Este libro, este Sefer Devarim, es conocido como Mishne Torah, es decir, la repetición de la Torá. Y el nombre proviene del primer verso del texto, porque dice: estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel. Y de ahí la expresión Devarim. En esta porción, Moshe, poco antes de morir, repasa la historia de todo el pueblo, lo que han tenido que vivir desde la salida de Egipto hasta ese momento presente, hasta en medio de esas circunstancias a las puertas de la tierra prometida, cuando iban a entrar, y evidentemente él no iba a poder hacerlo. Desde la perspectiva hebrea, este libro tiene una connotación de legado espiritual, de manual de instrucción andragógico y pedagógico. Nos da instrucciones claras, pero sobre todo, y de allí como hemos querido llamarlo, remarca las instrucciones del Eterno. Reafirma, trata de asentar, de dejar bien claro todo lo que el Eterno ha venido estableciendo desde el principio, cuando empezó a tratar con todos aquellos que han sido escogidos y que de alguna forma el Eterno empezó a dar instrucciones, empezó a dar una serie de parámetros a seguir para vivir conforme a sus demandas. Ahora, una de las preguntas que pudiéramos hacernos es: si ya el Eterno había dado la Torá, las instrucciones y todo esto, incluso se enseña que no solo la Torá escrita, sino también la Torá oral, ¿por qué repetir la Torá? ¿Por qué repetir las instrucciones? En este momento, nuestro pueblo está a las puertas de la tierra prometida. Y de allí todo el proceso en el desierto, y por el cual fue preparada esa generación durante ese tiempo en el desierto. Sin embargo, no podemos obviar que la primera generación de adultos que estuvo en Egipto y que salió con Moisés, que vio todo lo de las plagas y todos esos acontecimientos, murió antes de entrar. Porque el Eterno decretó que esa generación no podría entrar a la tierra. Así que esa generación no está allí. Por causa de su rebelión, cuando incurren en enviar a los espías, caen el Lashon Hara contra la tierra, y de esa forma entonces viene una serie de acontecimientos lamentables por las malas decisiones que tomaron. Aunque también podría pensarse que la primera generación habría transmitido las misbot de la Torá, y de esta forma tradicional y a través de la vía oral, ir dando siempre todos estos mandamientos. Sin embargo, los rabinos llegan a la conclusión que era mejor garantizar que sea Moshe, el líder, el legislador, el hombre que representaba al Eterno, quien se encargara de transmitir fielmente las palabras del Eterno. De tal manera que esta generación que va a entrar a la tierra supiera de primera mano y de forma confiable cuál era la voluntad del Eterno en este camino ahora, alcanzar ese lugar tan anhelado, ese lugar soñado y profetizado. Es verdad que esta generación era diferente, pues no tenía esa mentalidad de esclavo, no tenía ese cautiverio y todo lo que representa vivir en medio de una situación donde las personas no pueden tomar decisiones.
Pero esta generación había crecido con las experiencias narradas de sus antepasados, con todo aquello que de alguna forma ellos habían vivido, habían experimentado y que empezaron a establecerlo para que supieran de dónde había salido y hacia dónde iban. O sea, que tuvieran presente nuestras condiciones antes de que se entrara a la tierra era esta. Era nuestra realidad en lo físico, pero también nuestra verdad en lo espiritual. Entonces, esa generación es verdad que aprendió, pero no es lo mismo lo que se aprende a lo que se vive. Y de allí el hecho de remarcarlo Moisés para no volver a cometer los mismos errores del pasado. A pesar de ello, Moshe hace todo un recuento para remarcar lo sucedido con el fin de dejar bien claro que esta generación tampoco tendría nada que justificara en el futuro el cometer pecados que incurrieron las previas. De esta manera, lo que aquí se hace, y es lo que enseña esta porción, es reafirmar que lo ocurrido antes no es ficción, no es simplemente tradición, sino que es algo real y que vale la pena resaltarlo por las lecciones que de allí se obtienen. O sea, esta narrativa de Moisés lo que hace es afianzar para de esta manera remarcar y dejar bien claro al pueblo sus convicciones y que tuvieran firmeza de ellos. De manera que los hijos de Israel entonces tengan presente lo que se debe hacer para ir en el camino correcto, agradando al Eterno en todo. Pero la forma como lo plantea cuando se estudia es como un padre que trata de reprender, de exhortar a su hijo y empieza a decirle experiencias pasadas para que de ellas aprenda y saque importantes enseñanzas en la actualidad. Ahora, ¿cómo saber que lo hablado por Moshe tendría eco en nuestro pueblo? O sea, ¿cómo saber que esas palabras iban a quedar allí, impregnadas en su ser, bien implantadas en su neshama? Y nuestros sabios nos dicen lo siguiente tomando de un midrash. Dice que Moshe y los profetas no tenían miedo de enseñar los errores de la comunidad, que la intención de su palabra era provocar irea shamayim, ese temor, esa reverencia al cielo. Y ellos mismos enseñaban con el ejemplo. Por eso los que estaban oyendo se tomaban muy en serio las palabras de Moisés. Ahora, ¿por qué Moisés, que amaba al pueblo de Israel, puso tanto énfasis en sus errores, mientras que el adivino, el agorero de Bilán, que lo odiaba y que fue contratado para maldecirlo, más bien enfatizó los elogios? O sea, no hubiese sido como que más apropiado, dependiendo de la perspectiva del que lo analice, que Bilán haga este incisivo sermón de reproche y que más bien Moshe, en las porciones previas que estudiamos, hubiera declarado cuán bellas son tus carpas, oh Jacob, que fue a la final lo que declaró Bilán. Entonces el Midrash nos da unas explicaciones bien interesantes que no podemos perder de vista. Y cita dos razones por las cuales Moshe se dirigió al pueblo de Israel duramente, mientras que Bilán lo hizo de forma misericordiosa. Expone, el hecho de considerar que una opinión es confiable depende de nuestra credibilidad en quien la pronuncia. O sea, el hecho que lo haga veraz es producto de la confianza y de la credibilidad que tengamos en la persona que nos está narrando el evento. Por eso las escrituras registran las siguientes afirmaciones que dependen de una fuente confiable.
Luego de haber oído sobre todas las pericias del Éxodo, ¿qué sucedió? Que Yitro, su suegro, hablando del suegro de Moisés, exclamó: ahora sé que Hashem es el verdadero Elohim, es el Todopoderoso. ¿Qué podemos decir? Si estas palabras las hubiese dicho un judío, el que está oyendo puede pensar: esto a mí no me convence, porque es que el judío fue educado para creer en Hashem y por lo tanto no va a cuestionar lo que el mismo Eterno ha establecido. Pero que las conclusiones las diera Yitro, siendo un gentil, un sacerdote que practicaba la idolatría y que incursionó en cultos, en prácticas, y que diga todo esto, entonces es válido. Porque no se espera de alguien que se exprese de esta forma. Por ejemplo, Salomón proclamó: vanidad de vanidades, todo, refiriendo a placeres terrenales. Todo es vanidad. Si un pobre hubiese dicho esto, podríamos haber pensado: bueno, con razón este hombre habla así, porque es un pobre. No sabe lo que son las cosas buenas, lo que es tener una buena posición, lo que es tener dinero. Entonces, que él desde sus carencias diga vanidad de vanidades, todo es vanidad, es evidente. Es una persona que nunca ha tenido nada. Pero quien está diciendo estas palabras, quien las está afirmando, es el rey Salomón, que se dice que no ha habido alguien tan rico en el mundo como él, que era tan rico que para él la plata no tenía más valor que una piedra común. Si él afirma que los placeres terrenales no poseen valor permanente, siendo alguien de sabiduría y de tanta riqueza, entonces lo que él dice es confiable. Vemos el caso de Nabucodonosor, que afirmó: todos los habitantes de la tierra no son nada ante él. Él actúa de acuerdo a su voluntad en la hueste celestial y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano y decirle: ¿qué estás haciendo tú? Daniel 4. Si estas palabras hubiesen venido o provinieran de un hombre común, podríamos pensar: ¿qué va a saber esta persona que nunca ha sido un líder o un gobernador o alguien de autoridad como para hablar acerca del poder? O sea, no tiene ninguna referencia, ninguna base que uno diga: oye, lo que está diciendo posee los argumentos y tiene peso. Pero esta afirmación, quien la hizo fue Nabucodonosor. O sea, un emperador poderoso que dominaba hasta las bestias del campo y los pájaros del cielo, como dice Daniel. Hasta él mismo tuvo que admitir que su poder era nulo después de haber vivido entre las bestias del campo. Después que Hashem le devolvió la razón, declaró: yo, Nabucodonosor, ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, quien obra conforme a la verdad y de quien son los senderos de la justicia, aquel que puede degradar al que actúa con arrogancia. Una persona con el poder, la posición, el reconocimiento, como lo es Nabucodonosor, es confiable en la declaración que dijimos previamente, ya que aprendió por experiencia que el Eterno es todopoderoso y que solamente Hashem otorga poder y honor a los mortales, y que un hombre no sube al poder simplemente por triunfo político, sino que de alguna manera está dentro del plan del Eterno. Entonces, cuando vemos las alabanzas de Bilán, que derivan del odio de alguien que fue contratado para maldecir y todo esto, mientras que el incisivo reproche y exhortación de Moisés provenía del amor. O sea, Bilán trató de calmar a los judíos dándole una falsa seguridad en sí mismo, pues quería inducirlos a que siguieran sus malévolas inclinaciones. Mientras que Moshe, movido por su amor, por la forma como se dio en su labor en favor del pueblo de Israel, se inclinó por hacer una gran exhortación, de manera que los hijos de Israel tuvieran siempre en cuenta sus palabras para el futuro. O sea, yo lo amo tanto a ustedes que yo quiero decirles esto. Y así suene fuerte, así los confronte, así los sacuda, lo estremezca.
todo esto lo hago es por su bien porque los amo y porque yo no voy a estar, porque yo me voy. Y ustedes necesitan tener algo que se transforme en la base sobre el cual guíen sus pasos. Y por amor a ello es que los tengo que exhortar y hacerle ver sus errores, sus defectos, todo aquello que ustedes tienen que entorpece su vida y su relación con el Eterno. Todo aquello que de alguna manera puede hacer que se repita lo que otra generación vivió y tuvo que experimentar las consecuencias de eso. Entonces, Moisés tiene que desbordarse con todo esto por amor a un pueblo por el cual lo dio todo. Ahora, en la tradición, dentro del corazón de la enseñanza hebrea, se encuentra una práctica fundamental y es la enseñanza intencional. Sin embargo, más allá de simplemente transmitir un conocimiento, esta práctica es la de remarcar una enseñanza y es conocido como Leagish Torah e implica dar énfasis, destacar, grabar profundamente, marcar en la mente o en el alma una verdad espiritual que puede ser la base que guía a una persona a lo largo de los años de su vida. Por lo tanto, no le están dando cualquier cosa. La cultura hebrea, cuando nosotros empezamos a estudiarla, no solo valora la educación, que es importante, sino que la considera un acto sagrado. Es una forma de acercarse al Eterno. Y en este contexto, remarcar una enseñanza no es solo un acto pedagógico para los pequeños que estaban allí, sino también andragógico para aquellos que estaban allí que no eran tan jóvenes. Por lo tanto, era visto o es visto todavía como un acto de proceso de elevación espiritual y transformación del ser. O sea, lo que Moisés está haciendo no es cualquier cosa. Él quiere sembrar, impregnar al pueblo de algo que los transforme por completo y que les permita elevarse espiritual a través de un proceso de cambio profundo. Él está remarcando una enseñanza en el pensamiento hebreo y por eso repetir, enfatizar y señalar una instrucción es algo bien visto y algo que no debe ser olvidado porque implica hacer consciente a la persona de una verdad. Refuerza el valor del mandamiento, los principios que rigen y de allí el comportamiento, la conducta y la actitud. Y transmite una enseñanza de forma profunda y transformadora como mensaje central para la vida del hombre. En hebreo hay verbos como Zahor, que traduce recordar, o Shomer, que es guardar, o Beigaktá, que es relatar o contar, que son usados frecuentemente para remarcar enseñanzas. La Torá misma está estructurada como un texto que remarca, reitera, advierte y exhorta. Por eso todos los años estudiamos la Torá. Cada parashá, cada porción, todos los años la estudiamos y cada día enfatizando cosas diferentes, enseñando en otro nivel, profundizando en ese mar que es la Torá para poder deleitarnos en la grandeza de aquello que ha dejado plasmado el Eterno como morashá, como legado espiritual para todos nosotros y que no podemos obviar por lo importante que es para nuestra vida. O sea, Moisés lo que quiere es dejar una herencia, un legado espiritual, así como en su momento Abraham le dijo al Eterno, ¿quién es el que va a heredar? Y no está hablando de vacas, no está hablando de chivos, de animales, de todos los bienes materiales que tenía. Está hablando es de toda la instrucción recibida directamente por el Eterno y que él abrazó y de esa forma caminó en integridad delante del Eterno.
Entonces, esa herencia recibida por Abraham y que a él le preocupaba no tener a alguien a quien transmitir, esa misma preocupación, producto de la relevancia de la Torá y lo que comprendía a profundidad Moisés sobre la Torá, es lo que él quería dejar como que marcado con fuego en el pueblo. Desde allí que los textos de Maimónides, del Rambán, el Sefer Ajinud y otros grandes rabinos y sabios de nuestro pueblo siempre remarcan la enseñanza para fortalecer el hábito y purificar el alma de aquel que está estudiando, creando una estructura interior sólida para que la persona tenga la capacidad de enfrentar los desafíos de la vida. Esos retos, esos desafíos a diario que todos nosotros debemos enfrentar. Desde la perspectiva del Musar, remarcar una enseñanza es una técnica de refinamiento del carácter. Es la forma de trabajar las cualidades. De allí el Tikkun Hamidot o la rectificación de las cualidades. O sea, se busca que el mensaje no solamente sea entendido y comprendido, sino que forme parte del alma de la persona. Así pues, cuando leemos Devarim, este libro, que es conocido como Mishneh Torah, consiste en remarcar una enseñanza que desde la perspectiva hebrea es mucho más que repetir simplemente un simple conocimiento. O sea, el objetivo no es volver a decir lo mismo. O sea, es un acto espiritual profundo, porque es como estar estableciendo los fundamentos. Es como cuando se empieza a cavar profundo con una máquina y se está haciendo un hueco para en ese hueco colocar unos pilares que van a sostener toda una estructura. La enseñanza de Moisés es eso. Él está haciendo un hueco, por llamarlo de alguna forma, en lo profundo del ser de todos aquellos que están oyendo el mensaje para colocar pilares sobre el cual van a ir construyendo su vida todos aquellos que están presentes en ese momento. Y a través de la repetición significativa y de remarcar es que se logra ese objetivo. Y por eso es que el pueblo de Israel ha mantenido su identidad, su fe y su vínculo con el Eterno por siglos. Porque nos hemos dado a la tarea de siempre repetir. Y en un mundo lleno de tantas voces, de tanto ruido, de tanta información en las redes, remarcar una enseñanza como esta es recordar el silencio sagrado que permite oír la voz del Eterno en medio de tanta bulla. Es elegir de forma consciente que grabar en nuestra alma, que implantar en nuestro hombre interior todo este legado, es en favor de defender nuestra vida, nuestra identidad y propósito. Es poderle dar sentido a cada paso que damos y a cada objetivo que nos trazamos. El llamado es a no olvidar lo esencial. Una remarca hecha con amor, con verdad, con humildad, pero también con conciencia, para lograr transformar la vida de todos aquellos que estaban en ese momento presentes delante de Moisés. Pero vemos también dentro de la porción el reconocimiento a los gentiles. Vemos acá que si bien es cierto que Israel es el pueblo escogido por el Eterno, y eso no lo hace mejor, sino por la responsabilidad que tiene al recibir la Torá y de allí su compromiso, porque es escogido para hacer luz a las naciones, también lo es el hecho de que los pueblos gentiles tienen un lugar especial en los planes del Eterno. No en vano, como dijo el profeta, que la casa del Eterno sería llamada casa de oración para todos los pueblos. De hecho, los gentiles van a ser parte de todo el proceso de redención, porque de allí habrán justos de las naciones que serán parte
de las ovejas perdidas de la casa de Israel que están volviendo a casa. Esa generación o ese linaje que viene de esa profecía dada a Abraham, cuando le dice que los hijos de Abraham serán como las estrellas de los cielos que no se pueden contar, hablando de esa descendencia a través del Mesías, que son los gentiles que despierten a esta verdad, diferente a la arena, que son los descendientes de Isaac. Todo esto como prueba de que son parte del gran ticún que en este tiempo previo a la redención se está cumpliendo. Y la travesía en el desierto nos muestra que el Eterno tiene buen cuidado de velar por aquello que le corresponde a los gentiles como parte de un plan. Entonces a veces nosotros nos preguntamos cómo es posible que a esta persona que es gentil, oye, le pasen estas cosas buenas o de alguna forma se libra de algo malo o porque pareciera que algo lo estuviera cuidando. Y es que el Eterno vela para que su plan siempre salga adelante. Y dentro de su plan no está ignorar a los gentiles, sino más bien agregarlos para que sean parte de todo esto, dejando de ser gentiles y ser parte ahora del pueblo del Eterno. Por eso, nuestro Padre Celestial, bendito sea, impidió al pueblo de Israel tomar posesión de tierras que le pertenecían a Edom, Moab y Amón. Y los rabinos lo explican de esta manera, y citamos el Midrash, porque enseñan que Edom, que es Esaú, a pesar de que fue intransigente en cuanto a no dejar pasar a Israel por sus tierras, fue abundantemente recompensado por el hecho de que ha sido quizás la persona que más honró a su padre. Vale la pena recordar que Isaac, su padre, amaba muchísimo a Jacob por causa de su especial atención hacia él. Y esta razón es el motivo para ser muy bendecido, al menos en el tiempo presente. Porque la bendición de él es que Edom está viviendo por la espada, tal como lo dijera Isaac. Sin embargo, cabe también aclarar que dado que los motivos de Esaú eran materiales y no espirituales, la recompensa que tendrán todos los descendientes de él serán en esta edad presente, en el Olam Hasé. O sea, ellos no tendrán herencia en el Olam Habá, en el mundo venidero. Y de ahí que aún sigue existiendo la apariencia de que como que a los malos les va bien. Pero es producto de esto, porque el Eterno es justo y tiene que dar la recompensa a estos descendientes en esta edad presente porque no tienen nada en el mundo por venir. Los cual es cierto en alguna forma, pero aparentemente porque solo es en el aspecto material. Pero todo esto es en consideración a que Esaú honró a su padre. Y para el Eterno eso es de inmenso valor y por ello Israel no podía tomar las tierras que estaban establecidas para ello, hablando de Edom. Pero también les advirtió sobre Moab, un pueblo que también tenía características de vidas paganas y de prácticas idólatras y todo esto, y fue guardado por el Eterno, porque de allí iba a surgir una de las mujeres más ilustres de la dinastía de real, como lo es Ruth, al punto que ese es su nombre hebreo. O sea, no se sabe cuál es el nombre de ella como moabita. Y que de allí vendría el Mashiach. O sea, ella sería parte de aquellos que son escogidos para aportar la simiente de donde vendría el rey de Israel. Pero esto no es una concesión gratuita, por el contrario. Fue algo que el Eterno, por la convicción en lo que sería la conversión de Ruth, cuando le dijo a Noemí, su suegra, no me ruegues que te deje y que no te siga más, porque donde quiera que tú vayas iré yo, y a donde quieras hayas de vivir he de vivir yo, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Elohim será
mi Elohim. Miren cómo el Eterno ha guardado estos pueblos por 1, por 2, por 3, por 10, por todos aquellos que son parte del plan del Eterno. Y por eso es que a veces no entendemos, porque hay personas que, siendo malos, de pronto no reciben todo lo que deberían recibir, pero es que hay algo que ignoramos que está alrededor de estas personas. Y por último está Amón. De manera similar a Moab, fue recompensado porque también de este pueblo surgiría Naamá, que es la madre del rey Roboán, que sería un antepasado del Mashiach. Entonces miren cómo guarda todo esto el Eterno. Y aquí podemos ver que todo lo que se hace en favor del pueblo de Israel es abundantemente recompensado por el Eterno. Esto, en cierta forma, es un agradecimiento hacia las bondades concedidas a cualquier hijo de Israel, de donde podemos comprobar una vez más la fidelidad del Eterno, que bendice a los que bendicen a Israel, como fue prometido a Abraham Avino en Génesis capítulo 12. Pero esta parashá, también en el capítulo 1, esta porción, dice en el verso 5, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo. Esa palabra declarar es la palabra hebrea que ha sido traducida de esta forma en la Reina Valera 1960. En la Reina Valera del 95 aparece como proclamar y en otras aparece como explicar. Pero la palabra hebrea que aparece es bar, que traduce como exponer, inculcar, inscribir, esclarecer. Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación. Empieza a esclarecerse, empieza a inculcarse, empieza a inscribirse en el alma de todas estas personas para afianzar o remarcar aquello que ya fue enseñado. Por lo tanto, de manera estricta podemos decir que la Torá son los 4 primeros libros de Moshe y lo que viene después son explicaciones o aplicaciones y comentarios de lo que ya fue dicho, y todo esto conforma la Torá, las instrucciones. No se trata de que Devarim o Deuteronomio sea una nueva Torá, un nuevo mandamiento, sino que los hijos de Israel, desde Sinaí, siempre hemos oído desde el principio, desde Bereshit, como es costumbre, todo lo establecido por el Eterno, pero en Devarim es como ampliar, como profundizar, como remarcar, como hacer énfasis en todo esto. De hecho, de igual manera, cuando Pablo habla de una revelación que no había sido dada en tiempos pasados, no significa que esa verdad no se pudiera encontrar en la Torá, porque en ella estaba, sino que otros no habían tenido de esa revelación de lo que estaban leyendo. Y esta verdad eterna se encuentra en la Torá dada a Moshe, pero no había sido dada, manifestada o revelada con claridad como ahora en estos tiempos. También vemos en Devarim capítulo 1, verso 13, lo siguiente. Dice, dadme de entre vosotros de vuestras tribus, varones sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestro jefe. Y me respondiste y dijiste, hacer lo que has dicho tiene propósito. La palabra sabios que aparece aquí es jajam. Es una persona que posee jogma, y de allí la habilidad para poner en práctica el conocimiento o aquello que le ha sido revelado. También habla de gente entendida, de la palabra hebrea bein, que es alguien que posee biná, conocimiento o entendimiento. O sea, es la habilidad de poder inferir entre una cosa y otra, el poder de analizar, de evaluar. Pero dice también expertos, y es la palabra hakán. Alguien que conoce un área específica o que tiene el talento y la habilidad para llevarlo a la obra.
así como los artesanos y todos los que trabajan con las manos y cosas así. Y de allí también aparece la palabra varones, que está relacionada con la palabra hebrea ish, porque dentro de la halajá judía, cuando estudiamos la Torá, no se permite que una mujer actúe como juez. ¿Ok? Muchos dirán, More, pero vemos nosotros a lo largo de la Taná que aparece una que es Débora. Pero Débora es una excepción por no haber hombres en ese momento y en ese lugar como aparece en Jueces capítulo 5. Si no, hubiéramos visto a otras mujeres posterior a Débora o incluso antes de Débora ejerciendo el rol de juez y no lo vemos. Entonces, por una que es la excepción a la regla, no vamos a establecer o no vamos a convertir esa excepción en un principio a seguir. Aquí vemos cómo los jueces fueron escogidos y de esta manera establecidos en el liderazgo. Y todo este proceso demandado por el Eterno, siguiendo fielmente sus directrices, es como surge un auténtico liderazgo. De allí vemos en Devarim capítulo 1, Deuteronomio 1:15, que dice: y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los constituí por jefes sobre vosotros. Y luego empieza a hablar de las características de la forma como ejercen su liderazgo, en millares, centenas, 50, 10. Pero dice los constituí. Esta palabra constituí es la palabra hebrea natán. Y miren que empieza con la misma letra con la cual termina. O sea, aquella persona que es constituida debe ser fiel desde el principio que fue llamado, procesado, establecido, formado y enviado por el Eterno hasta el final. No puede cambiar, no puede variar. Si lo hace, pierde legitimidad. Es como aquel que fue llamado para ser profeta, mañana no podía apelar a ser juez. No, iba a ser siempre profeta. Y el juez. Y así cada uno a lo largo de la Tanakh. De igual forma, cuando vemos nosotros que se hablan de dones ministeriales, de apóstoles, profetas, es lo mismo. Como fue constituido, así debe mantenerse firme hasta el final. El problema viene cuando la gente empieza a establecer un sistema de creencias e ideologías que son contrarias a los principios establecidos dentro de la Torá. Entonces una persona piensa que los dones ministeriales son cargos, son posiciones, así como en el ejército, que alguien empieza como subteniente, teniente, capitán, mayor, tal, y así hasta llegar a coronel. La persona piensa que comienza de pronto como pastor y pasa evangelista y hasta llegar a lo último que es apóstol. No, esto no es una escalera de ascenso. Son dones ministeriales establecidos por el Eterno que ha constituido a personas para que cumplan con un oficio dentro de un plan que está preestablecido. Por lo tanto, no puede cambiar. Y eso es lo que vemos. Por eso no nos asombra que veamos en la Tanakh cómo un profeta guiaba a todo un pueblo y en la actualidad vemos que en una iglesia pueden existir 10 profetas, 15 profetas. En aquel entonces uno era la voz del Eterno para todo un pueblo. Imagínense 10 profetas en una iglesia. ¿El Eterno va a usar a quién? ¿Cómo el Eterno constituye a 10? Son cosas absurdas, pero que se ven y se aceptan. Porque es el trabajo o el proceso de construcción religioso que en la medida en que se va implantando y va pasando el tiempo, cada día es aceptado más. O cada día se va afianzando más. Pero sigue siendo una mentira. De allí que vemos en el primer libro de Reyes capítulo 3 que dice: aquí lo he hecho conforme a tus palabras, aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esa sabiduría que proviene del cielo, es decir, la forma en la cual una persona actúa apropiadamente basándose en aquello que le fue revelado del cielo y que con esfuerzo empezó a estudiar y procuró
profundizar mucho más en lo que le fue revelado y con sus acciones puede manifestar quién es. ¿Ok? De allí vemos nosotros, o esto nos enseña, que las autoridades son dadas por el Eterno para facilitar el trabajo del pueblo en función de caminar apegado a los principios establecidos por Él y de esta manera acercarnos al Eterno y vivir conforme a sus mandamientos que son agradables y perfectos. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, también habla y dice lo siguiente: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Entonces dice de allí los rabinos, y también aparece en el tratado de Abot, que no existe respeto mayor que hacia aquel que es una autoridad padre, ni un temor mayor que el temor a la autoridad padre. Entonces, ellos enseñan, y también lo dice el Pirkei Avot, que nosotros le damos gracias a nuestros padres por darnos la vida, pero a nuestros maestros le agradecemos mucho más porque nos enseñaron a vivirla. Entonces, cualquiera puede dar vida, pero que tú sepas cómo vivir ese regalo tan maravilloso viene de un maestro que es visto como una autoridad padre. Y ellos enseñan que no hay un respeto mayor que hacia la autoridad padre. Entonces los sabios declaran, el temor a la autoridad padre es como el temor al cielo. Así aparece en Abot 4:12. Por eso se dice, todo el que discute, y allí la palabra jolet, con una autoridad padre es como si discutiera con la presencia celestial. Y aparece en Sanedrín 101a. O sea, ¿cómo tú vas a discutir con aquel que no solamente es tu padre espiritual, sino que es tu autoridad, que te enseña, que te forma, que te está engendrando? Como se declara en Números, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con el Eterno, y Él se santificó en ellos. Qué interesante cuando vemos esto, porque creo que se ha abusado mucho de lo que representa un padre espiritual como una autoridad. Y es un asunto más de manipulación y de juego con las emociones que de principio bíblico. O sea, están utilizando un término que es bíblico, pero la forma de aplicarlo no es bíblico. Entonces están utilizando un concepto de paternidad sin entender lo que representa la misma. Pero como la palabra padre ya envuelve sentimientos, ya envuelve emociones, ya vuelve como una conexión, entonces de esa forma el líder se muestra como alguien que supuestamente es tu padre y de esta manera te manipula y puede obtener de ti lo que quiere. Y allí es donde está el error. Porque un verdadero padre es el que está pendiente de ti. Un verdadero padre sabe que su hijo puede llamarlo, contactarlo, hablarlo, dedicarle tiempo y una serie de cosas porque es su hijo. Y eso lo vemos en el plano natural. Pero en el plano espiritual solamente se utiliza la expresión, pero no se aplica el principio de donde deriva esta expresión. Cuando estudiamos esta porción de Devarim, yéndonos a el Pardés, que es el método básico de interpretación, utilizando el nivel Sot, que nos muestra lo que está como que escondido, la parashá de Devarim representa la voz interna del alma. Y de esta forma el hecho de que Moisés repita la Torá se asocia dentro del nivel Sot con el concepto de Tikkun, porque el alma, antes de entrar a una nueva dimensión espiritual, que en este caso es representada por esta tierra prometida por el Eterno, y que también es vista como un estado de elevación, y por eso se dice vamos a subir a Jerusalén, a pesar de que no está hablando de altura geográfica, sino espiritual. La persona que entra en esa dimensión necesita revisarse, rectificar y purificarse para poder entrar.
Además, cuando vemos la palabra Devarim, el valor numérico, utilizando la gematría, es 256, que es el mismo valor de Or, de luz, más el de Af, que es padre. Luz 207 y padre 49. Lo que sugiere que las palabras de Moshe son como luz de un padre. O sea, es el padre que a través de su luz está guiando a su hijo hacia un objetivo y por el cual tiene un propósito. Quiere decir que el padre le está aportando luz para que su hijo pueda dar los pasos y de esta manera llegar a su meta, a su objetivo. Esto es interesante porque esa autoridad que es vista como un padre es un mensajero que representa a una autoridad mayor. O sea, así como esta persona ve a su maestro, a su autoridad como un padre espiritual, este padre espiritual también está pegado, también está conectado, también está sujeto al Padre Celestial, que es la máxima autoridad, porque Él es un representante de aquel que lo envió. O sea, está actuando como un enviado. Y todo lo que uno hace a favor o en contra del enviado es contado como si hiciera en favor o en contra del enviador. Lo explico de esta manera. Cuando el pueblo actuó en contra de Moisés, que era como su padre espiritual, como su autoridad, como su guía, como su líder, y actuaban contra él, es como si actuaran contra el Eterno. Y así lo vemos en la Torá. Así lo vemos en la Torá. Pero cuando actuaban en favor de Moisés, es como lo hicieran en favor también del Eterno. Por eso cuando vemos en Éxodo 17, dice, entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moshe les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? Pero mire lo que dice luego, ¿por qué tentáis al Eterno? Ellos lo que están planteando es, danos agua. Y se lo están diciendo a Moisés. Pero Moisés dice, ¿por qué están tentando al Eterno? O sea, el que está caminando de forma legítima, aplicando los principios y los términos de forma correcta como autoridad padre, es un enviado que de forma legítima está representando al enviador al punto de poder utilizar su nombre, y eso lo vemos mucho dentro de la Torá, porque es uno con él. Por eso en la carta a los romanos dice, de modo con que aquel que se opone a la autoridad, a lo establecido por el Eterno resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, aquel que se opone a una autoridad constituida por el Eterno, no aquel que se constituye a sí mismo, no aquel que sale como algo improvisado o como alguien que viene de un voluntariado. No, estamos hablando de alguien constituido legalmente. Entonces, una persona que es una autoridad padre, alguien que es enviado, cuando se oponen a él, se están oponiendo al Eterno. Pero esta persona debe tener siempre presente que como representante del Eterno debe caminar en integridad. Porque si queda ilegítimo o pierde legitimidad, entonces ya no cuenta con el cielo. La expresión que vemos aquí de resistencia es la palabra rif en hebreo, que traduce como sostener una controversia, alterar, reñir, disputar agresivamente o pleitar o luchar. Entonces, aquella persona que incurre en alguno de estos términos con su autoridad es como si lo hiciera contra el Eterno. Porque un enviado o un agente del Eterno, que ese enviado lleva el nombre del Eterno y habla las palabras del Eterno y actúa como si fuera el Eterno y se parece al Eterno. Y hemos visto cómo el Eterno usa tantos a los agentes celestiales como a los terrenales para llevar a cabo sus planes en la tierra. Así que por su posición legal de parte del Eterno para obrar, el enviado, que también es visto como un embajador, actúa en nombre del Eterno y así acerca a otras personas al Eterno. O sea, es un medio de conciliación.
Y lo dice la misma Escritura. El Eterno estaba actuando a través del Mesías para de esta manera reconciliarlos con el Eterno. Y de igual forma lo hacemos nosotros. Entonces, toda persona que representa al Eterno, como representante, se transforma en una extensión del Eterno con el propósito de acercar a la gente al Eterno. Así que el emisario se convierte en el representante del Eterno y lo que dice el emisario es en plena obediencia a lo que ya está establecido o dicho por el Eterno. Por eso es que el Mesías dice que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. No que se va a hacer aquí para dar órdenes al cielo. No, en la tierra se recibe la instrucción del cielo. Somos nosotros los que tenemos que alinearnos con sus principios. Así que vemos nosotros que si el Eterno da su nombre a uno de sus agentes, significa que Él le ha delegado su plena autoridad y que actúa de forma legítima y habla en lugar suyo. Por eso cuando vemos a Moisés muchas veces pareciera que fuera el Eterno el que hablara. Y resulta que es Moisés. Pero es porque Moisés es el representante legítimo del Eterno. Sin embargo, la Torá no solamente atribuye las palabras y las obras de la gente al emisor, sino también su presencia. Entonces, cuando empezamos a estudiar, nos damos cuenta cuán importante es todo esto. Cuán importante es todo lo que vemos en la Torá. Y por eso es que Moisés trata de remarcar. Porque sabe que cuando él no esté, ¿quién queda? Josué. Esa etapa no va a ser fácil. Tener que aceptar a una nueva autoridad como Josué, cuando la gente se había adaptado o acostumbrado a la figura de Moisés, a las enseñanzas de Moisés, a los consejos de Moisés, al comportamiento de Moisés. Entonces la tarea que tiene Josué es dura, es difícil, porque es una etapa de transición entre un líder a otro. Ahora vamos a buscar dirección con Josué. Y por eso le hace el énfasis de todo lo que representa la autoridad, un padre espiritual, lo que representa este legado, cómo deben verlo, cómo deben ver en el futuro a Josué como el sucesor. Y miren que no dejó como sucesor a uno de sus hijos, sino a Josué. Nosotros vemos lamentablemente que en la religión el liderazgo se endosa o se deja como herencia. Un pastor tiene una iglesia y quien queda a cargo es su hijo o queda a cargo su esposa. Entonces, por un lado, no están de acuerdo con la Torá y dicen que está abolida la ley, pero le gusta de la ley la sucesión aarónica que dentro de la misma fue establecida en función al liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que no le gusta? El compromiso, la responsabilidad, la obediencia, el tener conciencia en actuar bajo principios. Pero sí le gusta la autoridad, sí le gusta el título, copiar una serie de cosas que aparecen en la Torá que tanto odian y rechazan. Entonces, por un lado hablan de un liderazgo, pero la forma de establecerlo es igual al liderazgo de Aarón, que sus hijos fueron heredando el sacerdocio. De igual manera los pastores dejan a sus hijos. La pregunta es quién constituyó al pastor y mucho más importante es quién constituyó al hijo. O en este caso, quién constituyó a la esposa para que siga el trabajo de su esposo, que a lo mejor el esposo fue el escogido, pero no ella. Y a veces son ellas las que dan más órdenes y mandan más que el mismo pastor que es el constituido por el Eterno. Ese es el problema con la religión y todas las cosas improvisadas que se establecen, producto de la falta de temor y por seguir una ideología que es contra los principios bíblicos. Pero, como estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, hay que llamarlas por su nombre para traer un orden dentro de la congregación y que el pueblo pueda caminar bajo principios y no bajo los designios personales o los intereses particulares de alguien. Así que, por lo tanto, los padres pueden influir para bien sobre sus hijos en el momento mismo desde su concepción, por la manera en la cual los van educando, la forma como lo han ido llevando
Y en la medida que va pasando el tiempo, un padre va dejando un legado, una marca en sus hijos. Pero al mismo tiempo, los actos de los padres pueden dejar una carga pesada sobre sus hijos en cuanto a compromiso, cuando el hijo tiene conciencia de todo lo que el padre ha depositado en ello. Por eso Moisés consideró que era correcto exhortar, reprender al pueblo de Israel por los pecados de los antepasados para que recordaran y no incurrieran en la misma falta, para que no cometieran sus mismos errores, para salvarlos de esa mala herencia. Por eso el verso dice, estas son las palabras, de lo cual se entiende que Moisés detalló ante el pueblo todos los lugares y los pecados que se cometieron allí, pero los lugares y lo que se hizo, no las personas, porque el Eterno siempre resguarda la integridad del hombre. Así que de esta manera podemos ver cómo Moisés quería llegar a lo más profundo del ser de todos aquellos que estaban oyendo este mensaje y que de esta manera tuvieran presente cómo debían actuar, cómo debían accionar. Porque siendo un pueblo escogido, pero también parte de todo un plan, tenían una gran responsabilidad. Por eso vemos en el Midrash que Moisés resalta los pecados pasados, pero con delicadeza, sin mencionar directamente los hechos para no avergonzar a Israel. De allí que en el Talmud, en Sotá 13b, se interpreta que las palabras de Moisés fueron dichas con humildad, y su repetición de la Torah buscaba era inspirar, motivar, concientizar al pueblo. Dentro de la Guemará, aunque no hay una sección específica sobre esto, hay temas como la designación de los jueces en Sanedrín 2 y los límites del liderazgo también se discuten ampliamente allí. Rashi también explica que los lugares mencionados aluden simbólicamente a los pecados de Israel, como el lugar del becerro de oro y los espías, que es lo que afectó en mayor proporción al pueblo, y que Moshe lo hace con mucha sabiduría, con mucha sensibilidad para evitarles daños posteriores. Nachmanides ve la repetición de la Torah como un llamado a renovar ese compromiso, esa responsabilidad. Es un acto visto desde la misericordia y el amor antes de la entrada a la tierra. La voz de Moisés es descrita como un eco del cielo y sus palabras contienen como luz que está escondida, pero que purifica el alma de aquel que las oye con atención. Maimónides, en cambio, afirma que las palabras de Moshe son clave para entender la filosofía de la historia de la Torá. No es una simple crónica, sino es un estudio, una formación profunda. Ibn Gabirol entiende la parashá como un llamado ético al alma racional para que revise sus caminos antes de alcanzar su plenitud. Señala que Devarim es un libro sobre liderazgo. Habla de la ética, la moral. Moshe empodera al pueblo con la memoria y la palabra para que ellos mismos sean constructores de un futuro. Y en sus enseñanzas destaca la relación entre Deuteronomio, Devarim y la responsabilidad como pueblo. El rabino Kalmar conecta esta parashá con el liderazgo positivo y la capacidad de aprender del pasado sin quedarse hasta atascado, pegado, conectado con el pasado, sino eso fue lo que sucedió, de esto aprendimos, extraemos una gran lección, hay que seguir adelante. Y enseña que cada palabra de Moisés en Devarim activa niveles ocultos del alma. La parashá representa como el Da'at, que es lo que unifica a el Binah, la Binah, el conocimiento, el entendimiento con Jogma, con la sabiduría, ¿ok? Enfatizando que Devarim o Deuteronomio nos enseña a ser nuestros propios líderes espirituales, cuando tenemos responsabilidad con nuestro ser, con nuestra vida. Aprender a guiarnos de forma correcta. Y estas palabras deben salir de principios que puedan transformarnos. Así que esta porción de la Torá no es solo un repaso de la historia, de los eventos que han acontecido en un pueblo, sino que es un llamado espiritual.
porque es una reflexión sobre las acciones que empezaron a verse manifiestas desde la salida de Egipto y así poder asumir responsabilidad y renovar el compromiso con el Eterno antes de entrar en la tierra. Por eso, en la perspectiva del Musar, es como un momento de introspección, de autoevaluación. Es como un momento donde estas palabras de Moisés son como una fuerza de purificación previa al ingreso a una nueva realidad, hablando en lo geográfico, pero también a una nueva verdad en lo espiritual. Por eso, en esta porción, el reto a la educación, a la formación, al instruir, pero también a remarcar, a consolidar, a afianzar lo que se enseña. Porque estas palabras dadas por Moisés en tiempo antiguo siguen resonando en cada generación que desea oír y caminar delante del Eterno en integridad, como lo hizo en sus días Abraham. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.